Uno de los aspectos elementales del cual se ha tildado por varios sectores, que es el Código Penal de la Impunidad, lo hemos manifestado en varias ocasiones. No podemos establecer que es un Código Penal de la Impunidad porque establece conductas prohibitivas y establece sanciones. Por lo tanto, sería impune si no hubiese una sanción para una conducta prohibitiva. Por eso lo hemos dicho en varias oportunidades, somos objetivos en eso. No podemos ser totalmente extremistas y decir algo que no es cierto. No es de la impunidad porque son conductas prohibitivas y tienen una sanción. Hemos sido categóricos porque hemos sido enfáticos también en determinar que sí ha habido una reducción significativa de penas, que no está acorde con el Código Penal vigente. Por lo tanto, son imprecisiones, son incongruencias que deben corregirse. Particularmente llama la atención de que el Congreso Nacional en los últimos meses, diría yo el último año y este año, vino aprobando una serie de iniciativas justamente para suavizar los delitos contra corrupción, justamente porque muchos de los diputados, funcionarios públicos estaban siendo sometidos a procesos judiciales por malversación de caudales, enriquecimiento ilícito y otro tipo de situaciones como fraude. Entonces, luego de que se dan una serie de reformas, viene el nuevo Código Penal con una serie de disposiciones que también suavizan los delitos de corrupción pública. Pedíamos una vacatio que tuviese un año, mes 20 días adicional a la vacatio legis que ya se había dado. ¿Por qué? Por varias razones. Nosotros hablamos con evidencia, con criterios científicos. ¿Qué pasó? Hicimos grupos focales con jueces, con defensores públicos, con fiscales, que vinieran a determinar que lo que nosotros opinábamos era correcto. ¿Qué pasó? Los jueces evidenciaron ciertas razones. No habían tenido ningún tipo de capacitación al respecto. Hay alrededor de 50 nuevos tipos penales en los cuales ellos desconocen al momento y a la fecha. Únicamente han tenido una capacitación de 2 días, algo incipiente, algo que no permite que los administradores de justicia puedan tener una internalización de los tipos penales nuevos y su relación con ellos. Hay criterios interpretativos en la norma, en la construcción de la conducta, que deben ellos conocer y deben saber cuál es el significado que tuvo el legislador al momento de construir la norma. Entonces, por lo tanto, no es lo que algunos sectores opinan, que solo tienen los abogados que leer el código y ya, es muy sencillo. No es cierto. Entonces, por eso nosotros pedíamos un espacio significativo para hacer un curso de formación continua. Lo ideal, a juicio nuestro como Colegio de Periodistas, es que el nuevo código sea sometido a un proceso de reforma muy integral, muy amplio, con la participación de todos los sectores de la sociedad, de tal forma que permita un código nuevo, bastante integral y bastante apegado a la realidad de nuestro país. Hay un cambio significativo en el sistema de penas en el nuevo Código Penal, en el cual establece que el juez, para poder cambiar los aspectos relativos a cuando le corresponda la libertad condicional, o una serie de beneficios que están en el código ahí, como lo es la suspensión condicional de ejecución de la pena, la suspensión del fallo, una figura en la cual tenemos nosotros nuestras reservas particulares, el reemplazo de la pena, en el cual el juez necesita tener un equipo técnico multidisciplinario, administrativo, integrado por psicólogos, psiquiatras, expertos en investigación patrimonial, en el cual vengan a determinar cuál es la capacidad económica del condenado, la capacidad psicológica del condenado para saber que no puede tender a volver a delinquir si se ha resocializado dentro del centro penal, para que el juez al momento de tomar una decisión tenga todos los estudios a su mano y pueda tomar la determinación. Al no prever estos equipos técnicos multidisciplinarios administrativos, va a seguir lo que ha pasado hasta hoy. Siempre el tema deficitario en poder darle seguimiento a las personas que se le otorgan beneficios en la etapa de ejecución de pena. Estas personas vuelven a delinquir, no hay un seguimiento a ellos y se pone en peligro a las víctimas también de las personas que se les ha ocasionado un delito, volviéndolos a revictimizarlos o, en todo caso, se les ocasiona la muerte, porque estas personas buscan una venganza después de cumplir su condena, porque al final fueron denunciados por esas personas. ¿Y por qué? Porque no tenían un dictamen técnico que les viniese
a determinar de que no estaban aptos para poder reinsertarse en la sociedad nuevamente. Creo que ha sido oportuna la manifestación de los diversos sectores de la sociedad en el sentido de plantear la alerta y solicitar al Congreso Nacional que se hagan las enmiendas pertinentes a efecto de que el nuevo código realmente no beneficie la corrupción pública, porque lo que queremos es combatir la corrupción, combatir el crimen organizado que se infiltró dentro de las instituciones del Estado, se infiltró dentro de los partidos políticos, se infiltró dentro del Congreso Nacional, dentro del Poder Ejecutivo. Entonces no es posible que frente a eso tengamos un código penal que favorezca a estos sectores en detrimento de la mayoría de la población, que exige mayor rendición de cuentas y que exige un combate real, certero y frontal frente a la corrupción pública. Mis 16 años en la academia me permiten poder opinar al respecto y opinarles científicamente y ahora estarlo compartiendo con ustedes. Las capacitaciones que ha dado el Colegio de Abogados, que lo ha dado abiertamente para los 25,000 colegas que ahí son parte del Colegio de Abogados, son capacitaciones semanales de un día y otras capacitaciones de 2 horas los viernes y de 3 horas los sábados. Eso no es capacitación. Y lo hago muy críticamente y se los digo a ustedes que eso no forma a nadie. Y los que van a un curso no van a otro. Y han sido capacitaciones muy débiles. Eso enfáticamente no es capacitación. Y también ahora que el Colegio de Abogados ha entrado en su parte política gremial, andan dando cursos de capacitación en materia penal, pero no en penal sustantiva, andan dando en penal procesal penal, pero las personas que están optando a cargos de política gremial. Entonces si hacemos ahora una investigación y ustedes la pueden hacer, qué cursos realmente se han dado referente al Código Penal nuevo, es muy vago, muy pobre y muy deficiente. Entonces no es cierto que se ha abierto un curso de formación continua para todos los abogados en el ejercicio privado de la profesión para que puedan internalizar la norma, no es cierto. Si queda tal como está, realmente sería un retroceso en materia de combate a la corrupción, en materia de libertades públicas, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de prensa. Hay que señalar que el hecho de disminuir las penas de corrupción y de crimen organizado está muy ligado a la libertad de prensa o a la libertad de expresión, porque en la medida que se limite el ejercicio periodístico, la libertad de expresión, en esa misma medida se limita la denuncia pública sobre estos hechos anómalos, sobre estos actos de corrupción, sobre este involucramiento de funcionarios en el narcotráfico, en el crimen organizado. Entonces, realmente yo digo que fue algo bien montado, bien preparado, que no solo implicaba reducir, suavizar pena, sino que también implicaba limitar o establecer un bozal a la prensa para que la prensa no pudiese hacer las denuncias pertinentes. Creo que es oportuno hacer las reformas. Si las reformas o el Código Penal queda tal como está, es un serio retroceso para el país y realmente vendría en detrimento de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra el crimen organizado y de la defensa de las libertades públicas en el país. Hay que hacer una campaña de divulgación también para todos los ciudadanos con cartillas para que conozcan cuáles son los nuevos tipos penales en que ellos pueden denunciar, cómo pueden poder ir a las autoridades, saber qué tipos penales nuevos hay contra el medio ambiente, contra la protección animal, contra diversos tipos penales que hay nuevos y que ellos pueden accionar ante las diversas autoridades. El Código Penal no solo es hecho para abogados, el Código Penal está hecho para la protección de todos los ciudadanos para que podamos convivir en paz y armonía. El Código tiene muchas cosas de derecho penal contemporáneo, cosas nuevas tendencias y eso hay que rescatarlo. Pero también tiene aspectos que son imprecisiones, son aspectos que no son congruentes con la realidad hondureña y por eso es que son aspectos que deben de precisarse, deben de darse a la sociedad y decirse que, si bien es cierto, objetivamente manifestarse y hacérsele saber a la sociedad.